Ya, entonces, bueno, como les había comentado, los días miércoles vamos a hacer, la primera hora voy a hacer yo ejercicios, ¿sí? Y la segunda vamos a dedicar para que trabajen en grupos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entonces hacer un poco de ejercicios en esa primera hora y luego nos dividimos en grupos, ¿sí? Bien. Bueno, para empezar vamos a hacer lo que hicimos el lunes al final fue algo de inducción, entonces quiero empezar con un ejercicio de inducción y luego pasar a hacer un poco de áreas e integrales, ¿sí? Entonces, bien, vamos a demostrar por inducción lo siguiente. Entonces, por inducción, vamos a mostrar que se tiene lo siguiente. Si ustedes suman 1 al cubo más 2 al cubo, más 3 al cubo, etcétera, hasta n al cubo. Hay aquí una fórmula muy bonita que es la siguiente. Es lo mismo que primero sumar todos. 1 más 2 más 3 más n, y todo esto al cuadrado, ¿sí? Y eso de aquí también es lo mismo que tener n al cuadrado por n más 1 al cuadrado. Esto de aquí sobre 4. Esto es lo que vamos a probar. Y lo vamos a hacer por inducción. Entonces lo que tenemos que ver es que se cumple. Voy a probar primero solo esta parte de acá, ¿sí? Voy a probar primero solo la igualdad que está a la izquierda, o sea, esto de aquí. Esa es la que voy a probar yo. La otra va a salir facilito de haber hecho la primera. Sí, esa de acá ya sale mucho más fácil. Ya, entonces, recuerden que para demostrar algo por inducción, lo primero que hacemos es probar que se cumple para n igual a 1, y luego suponiendo que se cumple para n, deducir que se cumple también para n más 1. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver que se cumple para n igual a 1. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta que yo tengo que sumar los números 1 al cubo, 2 al cubo, etcétera, hasta n al cubo. Si n vale 1, solo tengo que sumar 1 al cubo. Entonces, el lado de la izquierda es 1 al cubo. ¿Sí? Y esto vale 1. ¿Sí? El lado de la derecha, en cambio, ¿sí? Si se dan cuenta es 1 más 2 más 3, etcétera, hasta más n y todo al cuadrado. Entonces me va a quedar simplemente 1, porque solo tengo n igual a 1 al cuadrado, ¿no? Esto también es igual a 1, o sea que se cumple en este caso. Para n igual a 1 se cumple la fórmula. Bien, ahora vamos a probarla. Suponiendo que es válida para n, entonces suponemos que se cumple para n. Entonces voy a suponer eso de aquí, que 1 al cubo más 2 al cubo, más etcétera, 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 hasta llegar a n al cubo. Es lo mismo que tener 1 más 2 más etcétera, 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 más n, pero al cuadrado. ¿Sí? Y lo que voy a probar, ¿sí? Es que, entonces, esto lo voy a llamar, por ejemplo, asterisco. Vamos a demostrar que se cumple para n más 1. Que, entonces, esto que 1 al cubo más 2 al cubo más etcétera, 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 voy a ponerle más n al cubo, pero ahora voy a llegar hasta n más 1. N más 1 al cubo. Esto es lo mismo que tener 1 más 2 más etcétera, 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 más n más n más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, ese es el esquema de inducción, ¿sí? Asumimos que se cumple para n, ¿sí? Y yo tengo que demostrar, esto de aquí, lo que está en naranja, se cumple para n, y yo tengo que demostrar que eso de aquí se cumple, pero para n más 1. Entonces, por eso ahora las sumas llegan hasta n más 1 en la izquierda y también hasta n más 1 en la derecha. Eso es lo que vamos a probar. Bien, entonces, lo que voy a hacer es partir del lado izquierdo,
y llegar al lado derecho, y en algún punto yo tengo que utilizar esta ecuación, este asterisco. Entonces voy a empezar del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Entonces tenemos 1 al cubo, más 2 al cubo, etcétera, 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 más n al cubo, más n más 1 al cubo. ¿Sí? Esto que es igual. ¿Sí? Entonces voy a agrupar la suma de 1 al cubo hasta n al cubo. ¿Sí? Yo puedo asociar como quiera porque estoy sumando. Si la suma no importa qué orden sume. Bien, ¿sí? Y voy a utilizar la fórmula asterisco. Entonces aquí voy a utilizar la formulita asterisco. ¿Sí? Yo sé que yo puedo reemplazar aquí, en lugar de 1 al cubo más 2 al cubo más n al cubo, esto de aquí yo puedo reemplazarlo por 1 más 2 más n todo al cuadrado. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces lo primero me va a quedar, perdón, me va a quedar 1 más 2 más etcétera, 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 más n, esto de aquí elevado al cuadrado. Esto es solo lo primero, ¿no? Y me falta el más n más 1 al cubo, así que se lo sumo. Más n más 1 al cubo. Bien, eso es lo que tenemos hasta ahí. Bien, ahora yo quiero que me aparezca un más n más 1 dentro del cuadrado, ¿sí? Así que lo voy a sumar y lo voy a restar y veamos cómo me va. Yo voy a tener esto de aquí, es lo mismo que hacer. Voy a tener 1 más 2 más etcétera, 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 más n. Y voy a sumar el n más 1, ¿sí? Está ahí todo bien. Pero también como lo sumé y no quiero que se altere, lo voy a restar. Entonces voy a ponerle menos n más 1. Y ahora sí todo esto al cuadrado. Entonces no hice nada salvo que dentro, me falta, perdón, me falta, y más n más 1 al cubo, me falta este de acá. Más n más 1 al cubo. Bien, entonces veamos qué ganamos con esto. De aquí nos queda lo mismo que, sí, entonces veamos. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a agrupar aquí esto de aquí con esto de acá. ¿Sí? Voy a agrupar, voy a dejar este de aquí afuera y voy a elevar al cuadrado. Entonces si elevo al cuadrado me va a quedar 1 más 2 más etcétera, 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 más n más 1. Esto al cuadrado, sí, esto es el primero al cuadrado, más dos veces la primera por la segunda sería menos 2. La primera que es 1 más 2 más etcétera, 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 más n más 1. Sí, esta es la primera. Por la segunda es n más 1. ¿Sí? Y más la segunda al cuadrado, que es decir, va a ser más n más 1 elevado al cuadrado. Y esto más, me falta el n más 1 al cubo, entonces más el n más 1 al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue elevar eso aquí al cuadrado simplemente, ¿no? Sino que lo que hice fue considerar todo esto como un solo número. ¿Sí? Entonces, este al cuadrado, menos dos veces este por este, ¿sí? Y más este de aquí al cuadrado. ¿Sí? Y al final el n al cubo, que es el que estamos llevando siempre. Bien. Entonces, esto de aquí me va a quedar el 1 más 2 más, etcétera, 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 más n más 1 al cuadrado, ¿sí? Aquí sigue menos 2. Y aquí vamos a recordar una fórmula que ya vieron con el profesor Sergey en clases, y es que si ustedes tienen, voy a escribirla aquí arriba, si ustedes tienen 1 más 2 más, etcétera, 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 más n, ¿sí? Esto es lo mismo que tener n por n más 1 sobre 2, ¿sí? Esta fórmula la vieron en clase con el profesor Sergey y la voy a utilizar. Solo que la voy a utilizar, en lugar de utilizarla con n, la voy a utilizar con n más 1. Entonces, cuando es con n más 1, ¿cómo nos queda? 1 más 2 más, etcétera, 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 más n más 1. ¿Sí? Como en lugar de n ahora tengo n más 1, aquí me va a quedar n más 1. Aquí me va a quedar n más 1 es n más 2 sobre 2. Lo voy a utilizar de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar
Voy a escribirla con otro color sobre esta parte de aquí. Entonces aquí tengo 1 más 2, etcétera, hasta llegar a n más 1. Entonces esta parte se va a convertir en n más 1 por n más 2 sobre 2. ¿Sí? Y aquí tengo el n más 1 que todavía no he tocado, lo voy a escribir aquí por el n más 1. Aquí me va a quedar más n más 1 al cuadrado y más n más 1 al cubo. Bien, ahora veamos, aquí se cancelan, por ejemplo, este 2 con este 2, ¿sí? Y veamos qué nos queda. Voy a borrar un poco lo de aquí arriba, ¿sí? Lo que está en azul voy a borrar. Voy a continuar aquí arriba. Entonces, bueno, eso de aquí va a ser igual a... Voy a poner estrellita. Y vamos a seguir acá con estrellita. Bien, entonces aquí continuamos. Entonces se cancela el 2 con el 2. Entonces, bueno, el primero no lo toco. Eso me va a quedar 1 más 2 más etcétera, 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 etcétera. Más n más 1. Todo eso aquí está elevado al cuadrado. ¿Sí? Y bien, y aquí vamos viendo. Aquí tengo, por ejemplo, el 2 con el 2 ya se fueron. Tengo un menos, lo voy a escribir. Y aquí tengo un n más 1. Por n más 1 me va a quedar n más 1 al cuadrado. Entonces voy a escribirlo así, n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora nos damos cuenta de lo siguiente. Ese de aquí, este primer sumando que está aquí hay un n más 1 al cuadrado. Es lo que acabamos de sacar. Aquí también hay 1. Y aquí también hay 1. Entonces, ese es un factor común. Lo voy a sacar como factor común. Entonces, aquí me va a quedar, lo que me falta aquí es, por ejemplo, el n más 2. ¿Sí? Aquí tengo un n más 1 al cuadrado. Si le saco factor común sería 1, pero como estoy aquí sacando un menos, va a ser menos 1. ¿Sí? Y aquí tengo un n más 1 al cubo. ¿Sí? Si le saco un n más 1 al cuadrado, me va a quedar un n más 1. ¿Sí? Pero también estoy sacando aquí un menos, entonces aquí tiene que ser también un menos n más 1. ¿Sí? Entonces, todo lo que hice fue sacar un n más 1 al cuadrado de factor común y un menos. ¿Sí? Esto nos queda entonces 1 más 2 más n más 1 al cuadrado menos n más 1 al cuadrado. Y sumamos lo que tenemos aquí dentro. Me va a quedar n más 2. 2 menos 1 es 1. Entonces me va a quedar n más 1 menos n más 1. Y esto es 0, ¿no? Esto es 0. Por lo tanto, todo eso aquí es 0 y solo nos queda 1 más 2 más n más n más 1, todo esto al cuadrado, y eso es a lo que queríamos llegar, ¿no? Esa es la fórmula que estaba en azul que ya borré, ¿sí? Bien, entonces hemos demostrado por inducción la fórmula que se ha encerrado en amarillo, ¿sí? La demostré que valía para n igual a 1, se cumplió. Luego supuse que valía para n y acabo de demostrar que vale para n más 1 también. Entonces se cumple para todos los números naturales, ¿sí? Está demostrada la fórmula de la izquierda. Bien, antes de que me hagan preguntas, quiero terminarlo y voy a verle de dónde sale esta otra parte de la fórmula. Esta es la parte fácil. Ya hicimos la parte difícil. Ahora vamos a hacer la parte fácil, que es ver de dónde sale el resto de la fórmula, ¿sí? Y aquí de nuevo voy a escribir para recordarles esta fórmula que es súper, súper útil, y es que 1 más n más n, ay, perdón, escribí tonteras. 1 más 2 más, etcétera, 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 se llegará a n. Esto es siempre igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Bien, entonces, bien, ya. Entonces sabemos esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo elevo ambos lados al cuadrado? ¿Sí? Elevo esto al cuadrado, elevo todo esto al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso de aquí qué nos queda?
Si se dan cuenta, aquí tengo justamente esto de acá. Tengo toda esa suma elevada al cuadrado, es lo que está aquí. ¿Sí? ¿Y qué me queda acá? El n elevado al cuadrado me queda n al cuadrado. Aquí me queda por n más 1 elevado al cuadrado. Y sobre 4, porque 2 al cuadrado es 4. Y de aquí sale la otra parte de la fórmula. ¿Sí? Esto era ya muy fácil sabiendo la primera fórmula. Bien, ahora sí, dudas, preguntas. Algo que no les haya quedado claro tal vez. Mientras se animan, un dato curioso, que a lo mejor les contó el profesor Sergey, no sé, pero es un dato muy interesante. Es que esta fórmula de aquí, 1 más 2 más n igual a n por n más 1 sobre 2, fue descubierta por Gauss, uno de los matemáticos más brillantes de la historia, cuando tenía 10 años de edad. ¿Sí? Lo descubrió por su cuenta en el aula de clases cuando tenía 10 años de edad. ¿Sí? ¿Eso, eso es verdad o Es, un mito? o sea, hasta donde yo tengo entendido es verdad. Qué genio. Sí. La historia es que el profesor les mandó a sumar todos los números. Bueno, solo es un dato curioso. Les mandó a sumar todos los números hasta el 100. Entonces, a Gauss lo que se le ocurrió fue esto. Les voy a contar solo por cultura general, ¿sí? Que eso me parece algo interesante, que un niño tan pequeño se lleva cuenta. Entonces, lo que hizo Gauss fue escribir esto. 1 más 2 más 3 más etcétera, 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 hasta llegar a 100. Y luego hizo lo mismo, pero los escribió al revés. Les puso 100 más 99 más 98, etcétera, etcétera, hasta llegar en cambio a 1. Y sumó así. Entonces, 1 más 100 es 101, más 2 más 99, 101, etcétera, más 3 más 98, 101, todos daban 101, ¿no? ¿Sí? Pero aquí está sumado todos los números dos veces, porque está sumando 1 más 2 más 3 más 100, y aquí está sumando 100 más 99, está sumando del 1 al 100 dos veces. Entonces aquí es dos veces la suma de los números del 1 al 100. ¿Sí? Entonces aquí simplemente esta suma ya es facilita. Aquí hay 100 veces por 101, 101 por 100, solo aumenta dos ceros, y le pasa a dividir el 2 y ya tiene la respuesta. Eso se le ocurrió a Gauss con 10 años. Esto cuenta la historia que, según yo tengo entendido, es real. ¿Sí? Y ahora sí, volvamos al curso. ¿Sí? Y vamos a pasar ahora a la parte de áreas. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas que hemos probado por inducción, voy a escribirlas a las 3 y ahora las voy a escribir con la notación de sumatoria porque es la forma en que las vamos a utilizar. ¿Sí? Son las tres fórmulas básicas que, bueno, la primera básica, lo voy a escribir, esta es la más fácil de todas, es que la suma desde k igual 1 hasta n de 1, o sea, si sumo n veces el 1, es lo mismo que sumar 1 más 1 más 1 n veces y esto nos da n, ¿verdad? Aquí no hay mucha ciencia. Igual, si aquí en lugar de 1 tengo a, si yo sumo n veces el número a, me da n por a, ¿sí? No hay mucha ciencia en esto. Voy a dejarla así. Ya, la otra fórmula que vieron con el profesor Sergey en clases es esta, que es la suma desde k igual 1 hasta n de los casos. O sea, cuando k vale 1, hasta aquí es lo mismo que tener 1 más 2 más, etcétera, hasta n, ¿no? La suma de todos los casos desde k igual 1 hasta n. Esto de aquí es la que ya les mencioné dos veces hoy, esta es la tercera vez que lo voy a mencionar. Entonces, n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Esta fórmula que demostramos la clase anterior, la ayudantía anterior, suma desde k igual 1 hasta n de k al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta llegar a n cuadrado. Entonces aquí nos queda igual a n por n más 1 por 2 n más 1, y esto sobre 6. Y finalmente, la que acabamos de probar en este momento, hace unos minutos, y es que la suma desde k igual 1 hasta n de k al cubo,
¿sí? O sea, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, etcétera, hasta más n al cubo. Esto es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Estas son las fórmulas básicas que vamos a utilizar para, por ahora, hasta antes de tener más herramientas, hacer cálculos de áreas y de integrales. ¿Sí? Bien. Entonces vamos manos a la obra. Voy a proponer un ejercicio. Entonces estas fórmulas es bueno que las tengan, si no en mente, preferiblemente en mente, pero si no, al menos a la mano. ¿Sí? O sea, al menos por esta semana que la tengan a la mano, las tengan a la mano porque van a ser muy útiles. ¿Sí? Ya, estas 4 formulitas. Es sorprendente que la fórmula de los cubos sea más sencilla que la fórmula de los cuadrados, ¿no? Yo cuando era estudiante y lo vi, me sorprendió. Dice, ¿por qué los cubos son más fáciles que los cuadrados? Es un misterio. Ya, entonces los voy a borrar, ¿sí? Y con esas fórmulas vamos a hacer todo el día de hoy. Van a ser 4 formulitas. Bien, entonces, también hay una fórmula para la suma de las cuartas potencias, de las quintas potencias, sí, pero ya son extremadamente complicadas y no vale la pena, no tienen ningún valor didáctico, ¿sí? Entonces, bien, vamos a calcular para empezar algo muy sencillo. Vamos a calcular la integral de, me voy a poner al azar, por ejemplo, de 1 a 2, de x al cubo, más x menos 2. Entonces vamos a calcular esta integral, ¿sí? Bien, entonces recuerden que la forma de calcular esas integrales es utilizando, por ahora, la forma que conocen para calcular esas integrales es utilizando el proceso de sumas superiores e inferiores, ¿sí? Entonces lo que se hace es partir en rectángulos, ¿sí? Calcular las áreas de esos rectángulos, sumarlas, ¿sí? Y luego hacer un paso al límite, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer. Primero hagamos un bosquejo de cómo es esta función más o menos, ¿sí? Voy a hacer un dibujo, posiblemente no va a ser muy preciso, ¿sí? Pero la idea es solo que tengamos este dibujo. Puede ser un poquito ancho, sí, solo para que... Ya, entonces voy a poner aquí el 1. Voy a poner 2. Y no me interesa mucho lo demás, ¿sí? Ya. Esta función es claramente creciente, ¿sí? Voy a poner, si yo dibujo f de x, perdón, si yo llamo f de x a esta función x al cubo más x menos 2, si ustedes la derivan, f' de x les va a quedar 3x al cuadrado más 1, y esto es claramente mayor que 0, porque 3x al cuadrado es mayor que 0, mayor o igual que 0, y 1 es estrictamente mayor que 0, así que esto me queda mayor que 0. De hecho, siempre es mayor o igual que 1, si quieren, ¿no? Porque esto es más grande que 0, entonces si le sumo 1 va a ser más grande que 1. Entonces mayor o igual que 1, que es mayor que 0. Entonces la función es creciente, ¿no? Esto es solo para hacer un bosquejo, ¿sí? No es parte del cálculo de la integral. Solo quiero hacer un dibujo. Bien, cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función evaluada en 1? Me va a quedar 1 al cubo más 1 menos 2. Esto vale 0, fue coincidencia. No quería que salga 0, pero fue coincidencia. Entonces en 1 vale 0. Aquí. Y en 2 vale ¿cuánto? F de 2 que es igual a 2 al cubo más 2 y menos 2. 2 al cubo es 8, 2 menos 0, así que esto vale 8. ¿Sí? Entonces, en 2 la función vale 8. Entonces, como el dibujo no está muy a escala, yo voy a suponer que aquí está el 8. ¿Sí? Ya, entonces, la función como es creciente va a ser algo así. ¿Sí? Algo así. Bien, ya de hecho, bueno, no sé si recuerdan esto del curso de cálculo diferencial o de cálculo 1, no sé cómo se llama para ustedes, pero voy a hacerlo para que queden actas. La segunda derivada, si derivo 2 veces esto aquí, me va a quedar igual a 3x al cuadrado, la derivada es 6x, ¿sí?
Y como estamos con x, aquí muy importante, x está en el intervalo de 1 a 2, ¿sí? Entonces, entre 1 y 2, esto es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, si esto es mayor que 0, significa que la función es, bueno, hay dos formas de llamarla. Algunos la llaman convexa, otros la llaman cóncava hacia arriba. Sí, eso significa que la función parece una carita feliz. O sea, no estoy con mi video encendido, creo. Ya, para que vean los signos que voy a hacer con las manos. Sí, entonces, la idea es que esto de aquí es como una carita feliz, o sea, la gráfica va a quedar algo así, ¿no? En cambio, cuando la segunda derivada es negativa, queda como una carita triste, ¿sí? Como una sonrisa como para abajo, ¿sí? Entonces, segunda derivada positiva, carita feliz. Segunda derivada negativa, carita triste, ¿no? Sonrisa triste. Entonces, por eso aquí le dibujé como una carita triste, pero hasta medio girada, ¿no? Por eso una sonrisa así, es porque la segunda derivada es positiva. Porque también podrían decirme, es creciente, ¿y por qué no la dibuja así? También es creciente, ¿no? Es porque la segunda derivada, ¿sí? Es una carita, es positiva, entonces es una carita feliz, no es carita triste. No es así, ya queda así. Ya. Eso no sé si lo vieron en el curso de cálculo 1, algunos lo suelen ver, algunos no, pero si no lo saben, ahora ya lo saben, ¿sí? Se ve cuando se estudia las gráficas y funciones con cavidad, convexidad y ese tipo de cosas. Bueno, esto lo hice solo para hacer una idea de cómo es el dibujo de la función, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es partir el intervalo 1, 2, en varios rectángulos pequeños, ¿sí? Con el objetivo de calcular las áreas de esos rectángulos y luego poder aproximar el valor de esta integral, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacer unos cuantos rectángulos, ya. Ahora hay dos maneras. Los rectángulos pueden estar justo por arriba de la función o justo por debajo, ¿sí? Cuando están por arriba me va a dar lo que se llama las sumas superiores y cuando están por abajo me van a dar lo que se llama las sumas inferiores. Entonces voy a hacerlos ambos, voy a dibujar por arriba y por abajo, ¿sí? Este es el único ejercicio que voy a hacer de esas dos formas, luego voy a optar por una de las dos y ustedes van a, como que practican en su casa, van a hacer la otra. Primero voy a hacer las superiores, entonces voy a empezar aquí. Este rectángulo está justo por encima de la función, ¿sí? Aquí tengo otro, justo por encima de la función. Aquí tengo el otro. Y aquí tengo el otro. Perfecto. Van a haber n rectángulos de estos. Estos son los que están por arriba. Ahora voy a hacer los que van a estar por debajo. Voy a hacerlos con otro color. Voy a elegir este color cian, creo que es este. Bueno, aquí debajo, como está en cero, no hay ningún rectángulo. Aquí hay uno que está debajo, que es este de acá. ¿Sí? Ah, aquí hay otro, que es este que está aquí, justo debajo de la curva. Aquí hay otro que es el que está justo por debajo. Tengo este otro. Y aquí tengo este otro. Ya, entonces bien. Los rectángulos azules, si se dan cuenta, están todos por debajo de la curva, de la función que vamos a integrar. Y los verdes están justo todos por arriba. Entonces, si yo sumo las áreas de rectángulos verdes, me va a dar un área más grande que la que quiero calcular, ¿sí? Y si sumo las que están debajo, me va a dar un área más pequeña. Entonces, el área que yo quiero es entre las dos, entre las áreas de los rectángulos grandes que están por arriba y las áreas de los rectángulos que están por debajo. Pues entre las dos está el área Entonces, la idea va a ser que esas áreas, ¿sí? Se aproximen cada vez mejor. Y para que se aproximen cada vez mejor, mientras más delgaditos son los rectángulos, vamos a aproximar mejor. Entonces, yo voy a dividir esto en n partes iguales, ¿sí? Ya saben, si tienen alguna pregunta, me interrumpen con confianza. Entonces voy a dividir esto en n partes iguales. Entonces si yo lo divido en n partes iguales, cada partecita va a tener un ancho de 1 sobre n. ¿Sí? Yo tengo aquí 1, este punto de aquí va a ser 1 más 1 sobre n, ¿verdad? Eso de aquí tiene 1 sobre n de ancho. ¿Sí? Este punto de aquí va a ser 1 más 1 sobre n. Ahora le sumo otro 1 sobre n, entonces este punto de aquí va a ser 1 más 1 sobre n más 1 sobre n, va a ser 1 más 2 sobre n, ¿no?
Y en general, un punto cualquiera, voy a tomar por ejemplo este de aquí, ¿sí? El késimo punto, ¿sí? Va a ser 1 más k sobre n, ¿sí? Y el que le sigue es 1 más k sobre n más 1 sobre n, nos va a quedar 1 más k más 1 sobre n. Estos son cada uno de los puntos. Bien, entonces vamos a calcular las sumas superiores e inferiores para esta partición. Entonces, ¿cuál es la partición? ¿Sí? Voy a escribirla aquí. La partición son estos puntos. Empezamos desde 1. Luego sigue el 1 más 1 sobre n. Déjame ponerle mejor un punto y coma. Luego sigue el 1 más 2 sobre n, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar al último punto. Bueno, pues voy a poner el penúltimo, que es 1 más n menos 1 sobre n. Es el que está justo antes del 2. Y finalmente llego al 2. Si esto yo le sumo un 1 sobre n, me va a quedar 1 más n sobre n, que es 2, ¿no? Estos son los puntos de la partición. Bien, entonces calculamos las sumas superiores e inferiores. ¿Sí? Voy a empezar con las superiores que están por arriba. ¿Sí? Las sumas superiores para la función f. Bueno, ya la borré, pero recuérdense que la función f la habíamos llamado a esta, que es x cubo más x menos 2, justo la que está en el integrando. Entonces las sumas superiores para la función f y la partición p vendrían a ser ¿qué? Es una suma, que vas a sumar. Entonces lo que sumamos es simplemente las áreas de los rectángulos que están por arriba, ¿sí? Entonces fijémonos en un rectángulo cualquiera, ¿sí? En este de aquí, por ejemplo, justo en el que puse esos dos puntos de referencia, que tiene extremos 1 más k sobre n y 1 más k más 1 sobre n, ¿sí? Me interesa el rectángulo que está arriba, o sea, el verde, ¿sí? ¿Qué altura tiene ese rectángulo? Entonces la altura de ese rectángulo, y lo miramos acá, ¿sí? Es justamente el valor de la función en este punto, ¿sí? Este es el valor de la función en este punto de aquí, ¿sí? Esa es la altura. Entonces la altura va a ser la función f evaluada en este punto que es 1 más k más 1 sobre n, ¿sí? Esa es la altura. Yo quiero el área del rectángulo. Para eso tengo que multiplicar base por la altura. La base, recuerden que es 1 sobre n, porque yo partí en n partes iguales y el intervalo tiene longitud 1, ¿no? De 1 a 2 hay una longitud de 1. Eso tiene por la base que es 1 sobre n. Y eso sumamos desde k igual, desde donde empezamos, desde el primer rectángulo, ¿sí? Que es cuando k vale 0, ¿sí? Desde k igual 0, ¿sí? Hasta llegar a es el último rectángulo, que es cuando k vale n menos 1. ¿Sí? Bien, tenemos entonces esta fórmula que es para las sumas superiores. ¿Sí? Voy a reescribirla un poco solo por comodidad. ¿Sí? Eso es solo por comodidad nada más. ¿Sí? Entonces lo mismo que tiene la suma. No quiero empezar en 0, sino que quiero empezar en 1. ¿Sí? Veamos por qué quiero esto. Porque se dan cuenta, ¿sí? Aquí cuando k vale 0, esto empieza desde 1, ¿sí? Entonces yo para escribir más bonito la fórmula, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a poner f de 1 más. Ahora ya, si k vale 1, sí empieza desde 1, así que aquí solo iría k. Ya no iría el k más 1, ¿sí? Ay, soy medio manco con esto, perdón, ya. Entonces, cuando k vale 0, aquí empieza desde 1 sobre n. Entonces aquí cuando k vale 1, aquí tengo el 1 sobre n. Al final, cuando k vale n menos 1, aquí me va a quedar n menos 1 más 1, y eso es n. Entonces aquí tengo que llegar hasta n, para que cuando k valga n, aquí llegue hasta n, ¿sí? Y acá no cambia nada, sigue siendo el 1 sobre n, ¿sí? Solo cambió un poco la suma para que quede más bonito, porque este k más 1 sobre n como que está un poquito feo, sobre todo va a estar feo cuando yo lo eleve al cubo. Por eso lo escribí así mejor, ¿sí? Entonces aquí me dan las sumas superiores, que es lo que vamos a calcular ahora. Primero voy a escribir las sumas inferiores también. Sí, las sumas inferiores de la función f con respecto a la partición p. ¿Sí? Esto de aquí es lo mismo que tener que igual va a ser una suma. Ahora me fijo en rectángulos azules. ¿Sí? Entonces fijémonos en este rectángulo de aquí. ¿Sí? En el que estábamos fijándonos hace un rato. Este de aquí tiene altura ¿cuál?
Voy a dibujar más o menos la referencia para su altura. Es esta de aquí. Que si se dan cuenta es justamente el valor de la función, pero ahora en este punto de acá, en el 1 más k sobre n. Esto me va a quedar aquí f de 1 más k sobre n. Y la base es igual 1 sobre n, ¿no? Y hay que ver igual, sumamos desde dónde, desde el primer rectángulo que empieza desde 0, hasta el último que es en n-1, ¿sí? El rectángulo empieza desde 0 porque es 1 más 0 sobre n, desde aquí empieza, ¿no? Y termina aquí en el último, que empieza en este vértice, que es el vértice 1 más n-1 sobre n, por eso es hasta n-1. Bien, entonces aquí tenemos las fórmulas para la suma superior e inferior, ¿sí? Ahora vamos a calcular estas sumas. Entonces voy a borrar el dibujo, ¿sí? Ya saben, si tienen preguntas no duden en interrumpirme. Y borré la función. Bueno, ya nada. Ok, borrar solo el dibujo. Ahora sí vamos a calcular las sumas superiores e inferiores y luego vamos a ver que cuando n tiene infinito, ¿sí? Recuerden que n es el número de rectángulos en el cual estamos partiendo, ¿sí? Mientras más grande es el n, más rectángulos voy a tener y mejor voy a aproximar el área. Entonces, cuando n tiene infinito, voy a tener exactamente el área. Esa es la idea. Bien, entonces calculemos las sumas superiores. Suma superior de fp va a ser igual a, recuerden, voy a escribirlo aquí de nuevo, acá arriba para no borrarlo por accidente otra vez. Es que f de x es x al cubo más x menos 2. Bien, entonces esto me va a quedar que es la suma. Voy a fijarme en esta de acá, ¿sí? Esta es más cómoda para trabajar que la de arriba. Desde k igual 1 hasta n, de f de 1 más k sobre n. Entonces es f de x, pero en lugar de x tengo 1 más k sobre n, así que me va a quedar, aquí va a ser 1 más k sobre n al cubo, más x, en lugar de x es 1 más k sobre n, y menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos esto de aquí. Y vamos a desarrollar esto de aquí. Esto de aquí nos queda. Es lo mismo que tener la suma. Ah, perdón, me falta el 1 sobre n. 1 sobre n aquí. Aquí nos queda lo mismo que la suma. Desde k igual a 1 hasta n de. Entonces abramos este cubo. Esto nos va a quedar 1 más. Recuerden, por si no recuerdan la fórmula del cubo de un binomio, lo voy a escribir aquí abajo. Nos ve el cubo. Vamos a tener a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Aquí el a vale 1 y el b vale k sobre n. Entonces me queda a al cubo, que es 1, más 3 veces 1 al cuadrado, que es 1, por b, que es k sobre n, más 3 veces la primera, que es 1, por la segunda al cuadrado, me va a quedar por k cuadrado sobre n al cuadrado, y más esta que es k al cubo sobre n al cubo, el cubo de la segunda. Más aquí me va a quedar más 1, más aquí me va a quedar k sobre n, esto menos 2, y esto por 1 sobre n. Bien, ¿esto qué nos queda? Vamos a ver que se cancelan algunas cosas. Por ejemplo, 1 más 1 menos 2, 0, ¿verdad? Se nos va. Y entonces me va a quedar, voy a ordenar por grados. Va a quedar suma desde k igual 1 hasta n de, entonces me va a quedar k al cubo sobre n al cubo. Más, aquí tengo 3k cuadrado, más 3k cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Sí? Ahora k sobre n, aquí tengo un 3k sobre n y aquí tengo un k sobre n y me queda más 4k sobre n. Y están todos, ¿no? Y todo esto multiplicado por 1 sobre n. Bien, que si quieren, este 1 sobre n lo voy a de una vez multiplicar con cada uno. Entonces aquí en lugar de tener 1 sobre n al cubo, me va a quedar un 1 sobre n a la cuarta. ¿Sí?
Aquí me va a quedar un 1 sobre n al cubo. Y acá me va a quedar un 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Y así ya no necesito poner este 1 sobre n. ¿Sí? Ya de una vez lo estoy multiplicando con los denominadores. Bien. Ahora sí. Calculemos esta suma. Entonces voy a separarla en varias sumas. ¿Sí? La primera suma que tenga acá al cubo. ¿Sí? El n a la cuarta es constante, entonces lo voy a sacar. Me va a quedar un 1 sobre n a la cuarta. Suma desde k igual 1 hasta n de k al cubo. ¿Sí? Más aquí el 3 sobre n al cubo también es constante, entonces 3 sobre n al cubo. Suma desde k igual 1 hasta n de k al cuadrado. Más 4 sobre n al cuadrado. Suma desde k igual 1 hasta n de k. ¿Sí? Entonces tenemos... Y ahora sí, si se dan cuenta, justamente aparecieron los términos de las formulitas mágicas. ¿Sí? Ya. Voy a borrar esto de acá, pero voy a escribir aparte la fórmula de las sumas inferiores, porque nos falta hacer todavía las sumas inferiores. ¿Sí? Me estoy demorando en este ejercicio porque quiero, que es el primer ejemplo que hacemos, quiero dejarlo lo más claro posible. ¿Sí? Y no se asusten, esto no vamos a seguir haciendo. Luego vamos a ver un teorema que se llama la fórmula de Newton-Leibniz, con la que ya no tenemos que hacer todo esto para calcular la integral. Luego eso se hace muy, muy sencillo. ¿Sí? Voy a escribir aquí a un lado las sumas inferiores. Esta es la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de f sobre n por 1 sobre n. Ya. Bien, entonces voy a continuar haciendo los cálculos. Voy a continuar aquí. ¿Sí? Y ahora si utilizamos las fórmulas que ya habíamos visto, ¿no? Entonces me va a quedar 1 sobre n a la cuarta. Y la fórmula para la suma de k al cubo, o sea, de 1 más 2 al 1 al cubo más 2 al cubo, hasta llegar a n al cubo, ¿sí? Vimos que era exactamente n al cuadrado, por n más 1 al cuadrado, sobre 4. ¿Sí? Fue justo el primer ejercicio que hicimos hoy. ¿Sí? Más, me va a quedar 3n al cubo. Y la suma de 1 cuadrado, 2 al cuadrado, etcétera, vimos el lunes que era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Y finalmente, más 4 sobre n al cuadrado. Y aquí la fórmula, recuerden que era n por n más 1 sobre 2. La fórmula para la suma desde 1 más 2 más 3, etcétera, hasta n. ¿Sí? Aquí estoy utilizando las 3 de las 4 fórmulas que les mencioné hace un momento, que van a ser súper útiles. ¿Sí? Bien, entonces no voy a desarrollar todito, que pereza, voy a desarrollar de uno en uno y no voy a hacer la suma porque me da pereza. ¿Sí? No tienen que hacerla. Entonces, bien, bueno, aquí me va a quedar entonces 4 por n a la cuarta, me queda 4n a la cuarta. Aquí me va a quedar n al cuadrado. Aquí, bueno, voy a abrir primero este de aquí. Este me va a quedar n al cuadrado más 2n más 1. ¿Sí? Pero aquí está multiplicado por n cuadrado. Entonces, una vez lo voy a multiplicar por n cuadrado, entonces aquí me va a quedar n a la cuarta más 2n al cubo y más n al cuadrado. Ya, más, aquí voy a hacer lo mismo. Me va a quedar un 6n al cubo. ¿Sí? Y aquí me va a quedar, voy a multiplicar esos dos y recuerden que todo esto va multiplicado por n. Entonces, 2n por n me queda 2n cuadrado. Por n de afuera, 2n al cubo. ¿Sí? Más aquí me va a quedar n por 1n, más 2n me queda 3n, por el de fuera me queda más 3n al cuadrado. Y aquí me queda 1 por 1, 1 por n, n, entonces más n. Y más, aquí el denominador común. Aquí puedo simplificar, me faltó el 3 de acá afuera, sí, perdón. Me faltó el 3 de aquí afuera. Este 3 que simplifica con este, aquí me queda un 2.
Aquí no es 6n, sino es 2n al cubo en el denominador. ¿Sí? Ya, y acá igual se simplifica este 2 con este 4, aquí me queda un 2. Aquí nos queda 2, bueno, aquí me queda n cuadrado, aquí me quedaría 2 que multiplica aquí es n cuadrado más n, entonces me va a quedar 2n al cuadrado más 2n. ¿Sí? Bien. Voy a hacer lo último, y con esto ya es el penúltimo paso. Esta primera fracción, si se dan cuenta, yo tengo un n a la cuarta en el numerador y un n a la cuarta en el denominador, entonces voy a dividir numerador y denominador para n a la cuarta. Entonces me va a quedar aquí 1 más 2n al cubo para n a la cuarta, me queda 2 sobre n. Y aquí n al cuadrado para n a la cuarta me queda 1 sobre n al cuadrado. Y esto dividido para 4n a la cuarta para n a la cuarta me queda 4. Más, aquí hago lo mismo. Divido arriba y abajo para n al cubo. Entonces aquí me va a quedar 2 más 3 sobre n y más 1 sobre n al cuadrado. Estoy dividiendo para n al cubo. Sobre, y aquí dividiendo 2 n al cubo para n al cubo me queda 2. Y más, divido aquí igual para arriba y abajo para n al cuadrado me va a quedar 2 más 2 sobre n. Y esto de aquí sobre 1. ¿Sí? Quedando arriba y abajo para n al cuadrado. Bien, entonces este es el valor de la suma superior. ¿Sí? Ya. Entonces con eso yo ya estoy en condiciones de calcular el valor de la integral. ¿Sí? ¿Y por qué? Y es por el sencillo motivo que tenemos esto. Entonces, la integral desde 1 hasta 2 de x al cubo más x menos 2 diferencial de x es igual al límite cuando el diámetro de la partición tiende a 0. Pero el diámetro de la partición tiende a 0 mientras más chiquito sea el ancho de la partición. Y el ancho de la partición es más chiquito conforme n es más y más grande. Entonces es el límite cuando n tiene infinito. ¿Sí? De las sumas superiores, que es todo eso de aquí. Voy a ir aquí. Aquí he tenido algo sin borrar. Ya. Entonces, esto de aquí nos va a quedar el límite de esto de aquí, que es 1 más 2 sobre n más 1 sobre n al cuadrado dividido para 4 más 2 más 3 sobre n más 1 sobre n al cuadrado. Todo esto dividido para 2 más 2 más 2 sobre n. Y esto de aquí dividido para perdón, dividido. Bueno, dividido para 1, que es lo mismo que no se dividió para nada, ¿no? Entonces lo voy a dejar sin el dividido. Bien, y este límite ya es simple, ¿no? Cuando n tiene infinito, el 2 sobre n tiende a 0, el 1 sobre n al cuadrado tiende a 0, así que el primero me queda un cuarto. Aquí el 3 sobre n se va a 0, el 1 sobre n al cuadrado, entonces me queda en el numerador 2, en el denominador 2. ¿Sí? Y más, aquí me va a quedar, el 2 sobre n se va a 0, entonces aquí me queda simplemente 2. Entonces aquí nos queda un cuarto más 1 más 2 sería 3 más un cuarto. Bueno, voy a escribir así 3 más un cuarto. Si es que no me he equivocado en nada. Si me equivoqué en algo, bueno, ya es demasiado tarde. Entonces me va a quedar 3 más un cuarto. Y esto es 3 por 4, 12 más 1, 13, son 13 cuartos. ¿Sí? Y ese sería el valor de la integral. Utilizando las sumas superiores. ¿Sí? Ustedes lo pueden practicar con las sumas inferiores. Ya tienen aquí la fórmula, solo tienen que reemplazar en f 1 más k sobre n. La diferencia es que ahora la suma empieza en 0 y termina en n menos 1. Es lo único que tienen que tomar en cuenta. Por lo demás va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Y deberían llegar al mismo resultado. ¿Sí? Déjenme hacer un cálculo rápido para ver si está todo correcto. Esto me va a quedar, a ver, déjenme, a ver, aquí me va a quedar. Esto de aquí no me hagan caso, solo quiero ver si está correcto lo que hice. ¿Sí? Ignoren lo que estoy haciendo. 6 dividido para 4 es 4. Aquí me quedaría 2 al cuadrado es 4, 2.
Queda 2, 4, 4 menos 3 cuartos. 4, 4, 16, 16 menos 3 es 13 cuartos. Perfecto, sí, 13 cuartos ya. Entonces está bien el resultado, no me he equivocado en nada. Igual es afortunado porque en esos cálculos largos por lo general uno siempre se equivoca, pero no me he equivocado en nada. Bien, entonces los voy a dejar para que ustedes hagan las sumas inferiores, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo y solo es para comprobar que vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Nada más. Entonces, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si los mareé, lo siento, pero lo hice así con tanto detalle y me demoré bastante para tratar de explicarlo lo mejor que pude. Si por hacerlo bien terminé confundiéndolos más, perdón. ¿No hay dudas o preguntas? No, profe. Ya, bien. Voy a hacer otro ejercicio, ya no tan largo, ¿sí? Para ver, igual para ver algo que igual es útil, ¿sí? Yo les digo, esto solo es por ahora para entender la idea de lo que es una integral, de lo que es un área. Luego va a aparecer una fórmula, ¿sí? La fórmula de Newton-Leibniz, con la cual todo eso de aquí se hace en una línea. ¿Sí? Entonces ahora es para dejar bien claro todos los conceptos que estamos aprendiendo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer la integral. Voy a hacer algo sencillo. Voy a hacerlo entre menos 1 y 2 de la función x al cuadrado. ¿Sí? Con el profesor Sergey hicieron esta de aquí, de 0 a 1 de x al cuadrado, me parece que hicieron en clase, ¿no? Ya, este cambio del intervalo nos va a complicar un poco la vida, pero vamos a ver que la complicación no es tan grave. ¿Sí? Ya. Grafiquemos esta función. Bueno, para esto no hace falta que hagamos nada de derivadas y eso que hicimos en antes, ¿sí? Ya conocemos cuál es la gráfica de la función x al cuadrado, solo la voy a dibujar. Voy a poner el 1, voy a poner el 2. Entonces, cuando x vale menos 1, x al cuadrado vale 1. Cuando x vale 0, vale 0. Cuando x vale 1, vale 1. Y cuando x vale 2, vale 4. Entonces, sube hasta 4. 4 está por aquí. Ya. Pues lo que quiero recordar es esta integral, es decir, el área de lo que está debajo de esta curva. Entonces, si yo dibujo esto, voy a dejar esto aquí. Lo que me interesa calcular es esta cosa que está debajo de la curva. ¿Sí? Voy a pintarlo con algún color. O sea, esta área. ¿Sí? Y esta área. ¿Sí? Entonces, bien, la idea sería igual tomar rectángulos por arriba y por debajo. Ahora voy a hacerlo por debajo para compensar que el que hice por debajo antes les dejé para ustedes. Así que se lo voy a hacer por debajo. No, ese aquí lo voy a hacer de otra forma. No, olviden lo que dije. Eso lo voy a hacer de una forma muy diferente. Bien, si ustedes quisieran tomar rectángulos, por ejemplo, partamos todo esto en partes iguales. Bueno, disque iguales. Ya. Si ustedes dibujan un rectángulo, por ejemplo, voy a dibujarlos por arriba. ¿Sí? Entonces, dibujo este por arriba, me va a quedar así. Este luego viene así. Luego este viene así. Luego este viene así. Igual este por arriba vendría así. Esto vendría así. Esto vendría así.
Estoy dejando solo los que van por arriba. No estaba muy recta esa línea, bueno, ya. Y bueno, también tenemos los que van por debajo, ¿no? Que los voy a pintar ahora en color verde. Para solo los que van por debajo. Ya, y aquí solo para dar cuenta, bueno, aquí no hay nada por debajo de esto. Y acá no me demoro mucho ya. Este y este. Entonces, los que están en azul son los de arriba y los que están en verde son los que están por debajo. Bien, entonces, lo que quiero que noten es lo siguiente. ¿Sí? El área que estamos calculando siempre va a estar, como les dije, por debajo de los rectángulos que están por arriba y por arriba de los rectángulos que están por debajo, ¿no? Ahora, si ustedes toman, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si tomamos solo estos puntos de aquí? ¿Sí? Algo pasa con mucho mejor. ¿Ya? Esos puntos que están por aquí, ese de aquí va a ser el punto menos 1 más... Ah, bueno, ese intervalo tiene longitud 3, ¿verdad? Tiene longitud 3. Si yo lo divido en n partes iguales, va a tener un ancho de 3 partido por n. Entonces aquí va a ser el punto menos 1 más 3 sobre n, etcétera. El siguiente va a ser menos 1 más 3 sobre n más 3 sobre n, va a ser 2 por 3. Voy a poner 3 por 2 sobre n. ¿Sí? Ya, pero ¿cuál es el problema? Si se dan cuenta, hasta aquí todo bien. Ya, en este punto de aquí, ¿sí? Ningún rectángulo de los que están por arriba tiene altura con valor en este punto, porque en ese rectángulo que está acá, si se dan cuenta, la altura de este de aquí lo da el otro extremo. ¿Sí? Yo tendría, si yo quisiera hacer los rectángulos solo superiores, tendría que saltar en este punto. ¿Sí? Y la fórmula va a quedar fea, porque va a tocar describir todo y saltarse un punto. Entonces va a estar muy feo. ¿Sí? Igual, en cambio, si quiero los que están por debajo, ¿sí? Aquí debería, perdón, aquí debería fijarme en esos puntos. Este es el que está por arriba, ¿no? Este es menos 1. Estos son para los que están por arriba. Sería este de acá. Bueno, da lo mismo. Y ahora para los que están por debajo sería este punto de acá. Está por debajo, está por debajo. Sí, está por debajo. Igual, aquí miren, no tengo rectángulos por debajo. Aquí está justamente en el nivel 0. Y aquí también tendría que saltarme 2 puntos y luego llegar a ese rectángulo. Esto aquí también está feo. ¿Cuál es la idea? Si ustedes se dan cuenta, si yo tomo solo un punto, no me fijo si está por arriba o por debajo, sino solo voy tomando de uno en uno de los puntos. Voy a hacerlo de derecha a izquierda por facilidad. ¿Sí? Si yo tomo este de aquí, ¿sí? Este de aquí, ¿sí? Voy a tomar el de acá, este de acá. ¿Sí? Voy a tomar, por ejemplo, el que está por debajo. Entonces voy a tomar este de aquí. ¿Sí? Tomo el rectángulo, me fijo en este punto para el rectángulo, ¿no? Ahora tomo este punto, me quedaría este otro rectángulo. Voy tomando así de uno en uno, luego me quedaría este. Así, etcétera, llego a este de aquí, llego a este de aquí. Y cuando llego a este de aquí, ¿sí? El dinero inicial será este de aquí. Pero eso está justamente por debajo de la curva, ¿sí? Luego sigo tomando este aquí, sigue por debajo de la curva, luego sigo esto, me quedaría este y llego a este, ¿sí? Entonces, el problema es que si te encuentras que yo tomo este de aquí, realmente lo que estoy tomando es el rectángulo que tiene vértice acá, me va a quedar este de acá arriba. Entonces, en un lado me quedan rectángulos por debajo y en otro lado me quedan rectángulos por arriba, ¿sí? Y no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área, digamos, la integral, voy a llamarle A, siempre está, ¿sí? Por arriba de las sumas superiores y por abajo de las sumas superiores y por arriba de las sumas inferiores, ¿sí? Cualquier valor que esté entre estos dos, ¿sí? Si sumo esas áreas, aquí los rectángulos que están por debajo y acá los que están por arriba, ¿sí? Me va a dar otra área, voy a llamarla A', ¿sí? Esta prima va a estar igual por debajo de los rectángulos que están por arriba y por encima de los que están por debajo, ¿sí? Esta A' son los rectángulos que estoy tomando aquí a la derecha, estoy tomándolos por debajo y aquí a la izquierda por arriba. Igual es entre los dos. Entonces, cuando yo tome el límite, esto va a converger hacia la integral, esto también va a converger hacia la integral, y por el teorema del sándwich, que ustedes vieron en el curso de cálculo 1, me imagino, este de aquí también debe converger hacia
sea que yo puedo calcular el área usándose de aquí en lugar de utilizar las sumas inferiores y las superiores. ¿Sí? Si no se entendió, no importa. Lo vamos a ver ahorita en acción. ¿Sí? No se preocupen si no lo entendieron así. Entonces voy a hacerlo ahora sí. Cálculo. Y vamos a ver. Entonces voy a tomar los puntos x sub k. ¿Sí? Va a ser el punto menos 1 más k sobre 3k sobre n, perdón. ¿Sí? ¿Por qué 3k sobre n? Porque es, el delta vale 3n, entonces me quedaría más k por delta, entonces más 3k sobre n. Bien, entonces voy a hacer todas las, voy a calcular, como les dije, voy a ponerle a prima sub n, voy a ponerle sub n para indicar que depende de n nada más, ¿sí? Es solo por notación, no es nada del otro mundo. Y ahora voy a sumar todas las áreas de todos los rectángulos, ¿sí? La función aquí es x al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Que tengan altura f de x sub k. Aquí la suma a ver desde k igual 1 hasta n. Hay n rectángulos, entonces sumo desde k igual 1 hasta n, ¿sí? ¿Cuáles estoy tomando? Estoy tomando los rectángulos que tengan altura f de x sub k. Entonces, por ejemplo, aquí el x sub 1 este de aquí va a ser este rectángulo de aquí, ¿sí? El x sub 2 es este de aquí, va a ser este de aquí. El x sub 3 va a ser este. El x sub 4 va a ser ese que tiene altura 0. El x sub 5 va a ser este que tiene altura 0. El x sub 6 va a ser este que tiene esta ahora por arriba, ¿no? El x sub 7 va a ser este. El x sub 8, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tomando los rectángulos de altura f sub k, ¿sí? Y de ancho 3 sobre, voy a ponerle delta sub k. Esto no es nada más que tener entonces la suma desde k igual 1 hasta n de aquí f de x sub k, entonces recuerden que f de x al cuadrado es, de f de x es x al cuadrado, entonces me va a quedar el x sub k que es menos 1 más 3k sobre n elevado al cuadrado, y esto por delta sub k que es 3 sobre n, por 3 sobre n. Bien, entonces esto de aquí nos da lo mismo que hicimos antes. Entonces nos va a dar la suma desde k igual 1 hasta n. ¿Sí? Aquí nos va a quedar 1 menos 2 por 3 es 6, k sobre n, más 3 por 3 9, 9k cuadrado sobre n al cuadrado. Y todo esto por 3 sobre n. ¿Sí? El 3 sobre n es una constante, lo puedo sacar. No lo voy a sacar, lo voy a multiplicar mejor adentro. O mejor sí lo voy a sacar ya. 3 sobre n. Aquí me va a quedar, voy a distribuir, saqué el 3 sobre n de las sumas. Entonces aquí me va a quedar la suma de 1 menos el 6 sobre n es una constante, entonces sale de la suma, 6 sobre n, y me va a quedar la suma desde k igual 1 a n de k. Y más el 9 sobre n cuadrado igual es una constante, entonces lo saco, 9 sobre n cuadrado, suma desde k igual 1 hasta n de k cuadrado. ¿Sí? Y con esto nuevamente ya tenemos que aplicar simplemente las fórmulas que ya hemos visto antes, ¿no? Voy a continuar aquí, entonces va a quedar 3 sobre n. La suma de 1, si yo sumo el 1 n veces, esa era la primera fórmula, nos queda n, ¿sí? Menos aquí 6 sobre n. La suma de k, o sea, de 1, 2, etcétera, hasta n, es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Más, aquí me va a quedar 9 sobre n cuadrado. ¿Sí? Y la fórmula de k cuadrado, de la suma de k cuadrado, recuerden que esto era n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Y es cuestión de hacer un pequeño cálculo. 3 sobre n por n nos queda 3 menos 6 por 3, 18. 18 sobre n cuadrado. Ah, y aquí tengo, aquí se me simplifica. 2, aquí me queda 3. Entonces es 3 por 3, 9 nada más. 9 sobre n al cuadrado. Ah, y aquí también se simplifica un n. Más bonito. Este n con este n se simplifica. Y nos va a quedar 3 por 3 es 9. Y n más 1 sobre n. ¿Sí? Aquí, en cambio, yo tengo la tercera de 3 es 2, la tercera de 9 es 3.
Y me quedaría 3 por 3 es 9, 9 sobre 2, ¿no? Me quedaría más 9 sobre 2. Aquí tengo n por n al cuadrado, y aquí un n, aquí se simplifica también un n, este n, un n de aquí. Y me va a quedar simplemente en el numerador va a ser n más 1 por 2n más 1, y esto nos queda 2n al cuadrado más 3n más 1, dividido para, aquí me va a quedar n por n al cuadrado. Bien, entonces ya tengo, este es el valor de las an', ¿sí? Y como les dije, eso de aquí el límite de eso va a ser justamente el valor de la integral, ¿sí? Entonces voy a borrar esto de aquí. Y con eso ya estamos en condiciones de calcular la integral. Entonces la integral, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a ser infinito de, y reemplazamos 3 menos 9, ¿sí? N más 1 sobre n lo voy a reescribir dividiendo arriba y abajo para n, entonces me va a quedar 1 más 1 sobre n, ¿sí? Más, me va a quedar 9 sobre 2. Divido arriba y abajo para n cuadrado, me va a quedar 2 más 3 sobre n más 1 sobre n al cuadrado. Y esto nos queda, aquí me falta igual paréntesis. Bien. Esto nos queda entonces igual a, el límite de 3 es 3, es una constante, menos 9. Aquí me va a quedar 1 más 1 sobre n. El límite eso vale 1, entonces me queda 9 por 1 más, y aquí me va a quedar 9 medios por 2, ¿sí? Es 9. Y todos los demás en el límite es en 0. 3 sobre n, cuando n va a infinito es 0, 1 sobre n cuadrado va a infinito es 0, y esto vale 3. Se quedaría la integral, o el área bajo la curva x al cuadrado entre menos 1 y 2 es 3. ¿Sí? Bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta tal vez? Entonces, no es tan importante fijarse si estamos solo con sumas superiores o sumas inferiores. ¿Sí? Vas a tomar rectángulos, ¿sí? Que tengan la altura en algún valor de la función, ¿sí? Solo eso. Y luego vamos a tener el valor de la integral, ¿sí? Nada más que eso. No hay que concentrarse tanto en el hecho de que sean superiores o inferiores las sumas, ¿no? Bueno, cuando las funciones son continuas, pero como en el curso siempre vamos a trabajar con funciones continuas, entonces no hay que preocuparse mucho por eso. Bien. Entonces, voy a hacer, bueno, entonces vamos a dividirnos en grupos para que ahora puedan trabajar en los ejercicios de la tarea, ¿sí? Voy a irlos introduciendo en grupos. Veo que algunos ya escaparon antes de